Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Stefan Zweig, un escritor austriaco muy conocido en las primeras décadas del siglo XX, gracias a sus relatos, novelas, ensayos y semblanzas biográficas. De origen judío, nació en una familia acomodada y estudió filosofía en la Universidad de Viena, interesándose desde entonces en la literatura, tanto desde un punto de vista crítico como creativo. En 1901 publicó su primer poemario y desde entonces mantuvo una intensa actividad en diversos campos y géneros, pasando del ensayo a la novela o al teatro con facilidad. Destacó también por sus firmes posiciones éticas en contra de la guerra, que le llevaron durante la Primera Guerra Mundial a exiliarse a Suiza, donde se estableció como corresponsal. Durante varios años, Zweig se dedicó a escribir y a viajar, pasando por Alemania y la Unión Soviética, trabando amistad con numerosos intelectuales de la época. Tras el auge del nacionalsocialismo en Austria y Alemania, decidió establecerse en Londres, ya que su origen judío y sus posiciones pacifistas le situaron en una incómoda posición, siendo su obra prohibida por el régimen nazi. Vivió también en París y viajó por América Latina dando una serie de conferencias. En 1942, convencido de que la Alemania nazi iba a ganar la guerra y a someter al mundo a sus ideales, Zweig se suicidó junto a su segunda esposa. Poco después, en 1944, aparecería su autobiografía, El mundo de ayer. Su producción literaria, pese a su éxito en la época, cayó progresivamente en el olvido durante la mayor parte del siglo XX, hasta su recuperación décadas después, siendo obra de estudio por críticos y académicos. De hecho, sus relatos han formado parte de obras como la película El Gran Hotel Budapest, dirigida en 2014 por Wes Anderson. De entre sus libros, habría que destacar títulos tan importantes como Novela de ajedrez, Amok, El amor de Erika Wald o María Antonieta, biografía que fue llevada al cine. En una modesta pensión de la Riviera, donde residía 10 años antes de la guerra, estalló en la mesa una violenta discusión que, exacerbando de pronto los ánimos, estuvo a punto de degenerar en reyerta furiosa. La mayoría de los hombres tiene escasa imaginación. Todo lo que no los afecta de inmediato y directamente no hiere sus sentidos. Cual dura y afilada cuña, casi no logra excitarlos. Mas si un día ante sus ojos acontece algo insignificante, inmediatamente estallan apasionados. Entonces la apatía se convierte en frenética vehemencia. Esto ocurrió entre las personas aburguesadas que se sentaron a nuestra mesa, donde por lo común entregábamos a pequeñas charlas insustanciales para separarnos en cuanto terminaba la comida. El matrimonio alemán tornaba a sus paseos y a sus fotografías, el danés apacible a su aburrida pesca, la respetable dama inglesa a sus libros, el matrimonio italiano escapaba a Montecarlo, y yo, perezosamente, me hundía en una silla del jardín o volvía a mis trabajos. Aquel día, en cambio, nos sentíamos todos poseídos de viva irritación, y cuando alguno se levantaba repentinamente de la silla, no lo hacía con la acostumbrada cortesía, sino con acalorados ademanes,
que, como dije, pronto adquirieron violentas formas. El caso que así alteró la placidez de nuestra pequeña mesa redonda era fuera de duda muy singular. La pensión en que habitábamos ofrecía exteriormente el aspecto de una villa aislada. Ah, cuán maravillosa era la perspectiva que se abría a nuestras miradas a través de las ventanas que daban sobre la playa pequeña, pero en realidad solo se trataba de una dependencia económica del Grand Palace Hotel, con el que inmediatamente se comunicaba por el jardín, de manera que vivíamos en constante relación con sus huéspedes. El día anterior se había producido en el hotel un tremendo escándalo. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, junto a Luis Rafael Díaz, vamos a hablar de la novela 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Abordaremos la trama, los personajes y la opinión de la crítica literaria sobre esta gran obra. 24 horas en la vida de una mujer es una novela escrita por Stefan Zweig, que explora las complejidades de la naturaleza humana a través de una intensa trama centrada en una única jornada. La historia se desenvuelve en un lujoso hotel de la Riviera Francesa, donde la protagonista, una mujer madura e irrespetable, se ve inesperadamente involucrada en una relación amorosa apasionada. La trama se inicia con un suceso escandaloso. Una joven se fuga con un hombre a quien acaba de conocer, abandonando a su esposo e hijos. Este acontecimiento desencadena un debate entre los huéspedes del hotel sobre la moralidad y la ética. La protagonista, hasta entonces observadora distante, se ve irresistiblemente atraída por la historia y decide compartir su propia experiencia de amor prohibido. El relato se sumerge en los recuerdos de la mujer, transportando al lector a una época pasada donde ella también vivió un amor apasionado y prohibido. A través de flashbacks, Zweig revela los detalles de este romance clandestino, explorando las complejidades emocionales y éticas de la protagonista. La novela se destaca por la exploración profunda de los deseos humanos y la lucha interna entre la moralidad socialmente aceptada y los impulsos individuales. La protagonista, inicialmente percibida como una figura respetable, se revela como una mujer compleja, enfrentada a sus propias contradicciones y deseos más oscuros. La narrativa de Zweig es hábil al crear un ambiente envolvente, transportando al lector a la época y lugar específicos de la historia. La tensión emocional se intensifica a medida que la protagonista comparte sus recuerdos, revelando detalles impactantes y provocando la reflexión sobre la naturaleza del amor y la moralidad. A medida que avanza la trama, la protagonista se ve confrontada por otros huéspedes del hotel, quienes emiten juicios sobre la historia de la joven fugitiva y por extensión sobre la protagonista misma. Este enfrentamiento lleva a la protagonista a cuestionar sus propias decisiones y a reflexionar sobre la hipocresía de la sociedad que condena a las mujeres por seguir sus deseos. En definitiva, 24 horas en la vida de una mujer es una obra maestra que explora las complejidades de la condición humana. Zweig teje hábilmente una trama que desentraña las capas más profundas de la moralidad, la pasión y el juicio social. La novela invita al lector a cuestionar sus propias convicciones y a contemplar la complejidad de las experiencias humanas en un contexto moral. En la novela 24 horas en la vida de una mujer, los personajes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la trama y en la exploración de temas profundos y universales. La protagonista, una mujer misteriosa y enigmática, es el eje central de la historia, cuya vida se ve transformada por un acontecimiento impactante durante un solo día en un lujoso hotel de la Riviera Francesa. La protagonista se presenta como un personaje complejo
y fascinante, cuyas motivaciones y emociones son el foco de la narrativa. A lo largo de la novela, el lector descubre las capas más profundas de su personalidad a través de flashbacks y diálogos con otros personajes, revelando sus miedos, deseos y arrepentimientos más íntimos. Además de la protagonista, los personajes que interactúan con ella en el hotel desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la trama, desde el enigmático caballero hasta la compasiva anciana que escucha su historia. Cada personaje aporta una dimensión única a la narrativa y contribuye a la evolución emocional de la protagonista. La diversidad de personalidades que se entrelazan en esta historia refleja la complejidad de las relaciones humanas y la variedad de experiencias que conforman la vida de cada individuo. Cada personaje aporta su propia perspectiva y sus propias motivaciones, creando un tapiz rico y vibrante que enriquece la narrativa y profundiza en los temas explorados por el autor. A través de los personajes de 24 horas y la vida de una mujer, Stefan Zweig nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, las relaciones interpersonales y las decisiones que moldean nuestro destino. Cada personaje representa una faceta diferente del ser humano, mostrando sus luces y sombras, sus virtudes y debilidades en un retrato vívido y realista, que resuena con la experiencia humana universal. La penetrante mirada de Zweig a la condición humana ha cautivado a críticos y académicos durante décadas. Exploraremos algunas de las voces más respetadas en el análisis de esta joya literaria. Para el crítico Arno Blum, 24 horas en la vida de una mujer es una disección quirúrgica de los estratos más oscuros y reprimidos del alma humana. Zweig domina el arte de lo no dicho, de las verdades que solo se insinúan entre líneas, una lectura obligada. Mientras que para Susan Sontag, en esta breve pero impactante novela, Zweig aborda temas universales como la fidelidad, el deseo y los límites de la convención social. Cada frase está cargada de una prosa cincelada y una aguda introspección psicológica. Por último, para Mario Vargas Llosa, Zweig era un maestro del relato contenido, donde un simple día en la vida de sus personajes se convierte en un microcosmos que refleja las grandes preguntas de la existencia humana. Esta obra es una lección de economía narrativa y desarrollo de personajes. Y así concluye una entrega más de Literatura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.